Digno eres tú, Señor, digno de toda gloria y toda honra, mi Señor amado. Oh Padre Santo, bendícenos, Señor, a través de tu palabra, Padre Celestial. Glorifíquese, Señor, en el nombre de Jesús. Venga usted obrando, Señor, usando la vida de mi hermano, Señor, como instrumento de su gloria, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, liberta al cautivo, Señor, sana al enfermo en el nombre de Jesús de Nazaret y fortalece a aquel que no tiene fuerza ninguna, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor amado. Señor, gloria al Señor. Bendito Dios. Señor, aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. ¿Cuántos están alegres en esta noche? Amén. Es una bendición estar acá reunidos como pueblo del Señor para poder honrar, glorificar el nombre del Señor. Sean bienvenidos todos, hermanos. Bienvenido a la iglesia y a los amigos que están entre nosotros, sean bienvenidos. Para que juntos glorifiquemos el nombre del Señor. Damos gracias al Señor porque hemos podido cantarle, adorarle, exaltarle a Él. Pero en este momento vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Gloria al Señor. Alabamos el nombre del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor, me dicen un amén cuando lo tengan para que juntos podamos leer su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos su palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Poniéndonos en pie, leemos esa palabra y dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido en Nebuet y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos, en esta noche. Gloria a Jesús. Alabamos el nombre del Señor. Vamos a meditar en un tema en esta noche, gloria al Señor, con ayuda del Señor. Vamos a hablar sobre la casa desolada y la familia cautiva. Amén. La casa desolada y la familia cautiva. Aquí vemos, hermanos, un cuadro tremendo donde David aún no era rey, pero David estaba siendo perseguido por Saúl. Recordemos que lo quería matar, lo buscaba para matarlo con ansias, pero mientras Dios le dio la oportunidad de que David pudiera hacer daño a Saúl, sin embargo, David reconocía el nivel de autoridad que Saúl tenía y que no era dado por los hombres, sino por Dios. Saúl fue ungido por Dios y él no podía quitarle la vida ni podía hacerle daño, no le podía poner la mano encima. Conociendo él estos principios, no lo hizo. Sin embargo, enfrentó a Saúl siguiéndolo y le dijo: yo estuve anoche donde tú dormías en la cueva, y aquí yo quité la orilla de tu manto. Si hubiera querido hacerte daño, lo hubiera hecho. Pero aconteció que lo dejó en paz.
por ese momento. Pero David dice que se fue al desierto, al lugar donde estaban los filisteos entonces, y el rey de los filisteos por decirlo así, le dio lugar donde él viviera, le dio una pequeña ciudad llamada Ziklag, en el cual, hermanos, estaba muy aparte, era una ciudad pequeña. David andaba con familias y con 600 hombres que lo acompañaban donde quiera que iba. Pero, sin embargo, cuando habitó entre los filisteos, él habitó en un tiempo de 1 año 4 meses en ese lugar. Y durante todo ese tiempo David, hermanos, se dedicó a despojar las ciudades. Se dedicó que la ciudad que llegaba a saquear, hermano, mataba a todos los vivientes que estaban ahí y se llevaba todo el botín. Ese era su trabajo. Cuando el rey de los filisteos le preguntaba: ¿de dónde vienes? De algún pueblo por ahí de Israel. Vengo de hackearlo, de despojarlos y de dejarlos sin nada. El rey le creía. Sin embargo, estaba debilitando a los filisteos porque estaba robándose el botín de las mismas ciudades de los filisteos. Mire cómo es la cosa de tremendo. Y él estaba habitando ahí mismo. Pero la cuestión es: ¿por qué el mensaje se llama la casa desolada y la familia cautiva? Le vuelvo a repetir que David aún no era rey, pero él y sus hombres salen en algunas batallas. Él huía de David, además de eso, de ir a librar algunas batallas. Él aún huía. ¿No se escucha, hermano? Le vamos a dar un poquito de volumen por ahí. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Creo que por ahí sí, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, esto sucede en el momento en que él no era rey, lo vuelvo a repetir por los que no escucharon. Y él estaba siendo perseguido por Saúl y salía a algunas batallas. Y en este caso, él se dedicaba no a librar batallas, sino que, como ya le dije, a despojar a muchos. Gloria al Señor. Salía. Su vida era la de un bandido. Hablando de David. Porque no, hermano, él no tenía misericordia. Él, la ciudad que iba, además de hackearla toda, de despojarlos de todo, mataba a todo hombre, a todo varón. Pero sucede de que llega un momento de que los filisteos estaban listos para enfrentar al pueblo de Israel, al rey Saúl y su ejército. Pero David quería ir también en contra de Israel y que quería ir a favor de los filisteos. El rey lo quería ir, que peleara contra los de Israel, porque sabía que Saúl era su enemigo. En el corazón de David, él lo iba a hacer como siervo de él porque le había dado donde habitar. Pero sucede, hermanos, de que cuando él llega al momento de la formación, el rey le dice bienvenido y sus hombres, pero los príncipes que estaban ahí al frente de los que iban a atacar, le dijeron: ¿y este qué hace aquí? Si no es uno de nosotros. ¿Por qué lo traes acá? ¿Va a ir con nosotros? ¿Al caso nos va a traicionar? Es mejor que lo mandes para su casa donde él vive y nosotros vamos y nos enfrentamos. Pero a David no lo queremos. No lo queremos a él ni a sus hombres. Luego el rey le dice a David: yo no he hallado nada en ti, no tengo que reprocharte, pero sin embargo tienes que irte a tu casa porque los príncipes no están, no les caes bien
y los vamos a desagradar a ellos. Así que David optó por partir a donde él vivía. Sin embargo, en este trayecto, desde que iba él de Ziclag al lugar de batalla, habían algunas millas, es decirlo así, de el lugar donde iba, estaba retirado, gloria al Señor, pero si quiere activa el monitor, hermano, para que se escuche ahí, que los hermanos creo que poco escuchan, gloria al Señor, ya está encendido, aleluya. Entonces, entre él estaba queriendo, hermano, ser parte de los filisteos, la ciudad que él había dejado, donde él vivía, es decir, Ziclag, en el Negev. En ese momento, recordemos que Amalek va y llega a la pequeña ciudad donde David vivía. No había ningún hombre. Ellos aprovecharon, sacaron a todos los que estaban ahí, a las mujeres, los niños, ahí dice desde los más pequeños hasta los mayores, a las mujeres de los hombres que peleaban, y pusieron fuego a la ciudad. Esto sucede en el trayecto que ellos están allá queriendo, o David quiere ser parte del pueblo filisteo, del ejército filisteo. Pero Dios está detrás de todo esto. David, hermano, se había acomodado de una forma de que él ganaba todas las batallas. David no necesitaba mucho esfuerzo para ganar una batalla porque tenía el respaldo de Dios. La mayoría, hermanos, de ejércitos eran de 3,000 arriba, 5,000. Eran exagerado el número de soldados para pelear. Sin embargo, él podía pelear con 200, 300, 400, 600 y Dios le daba la victoria. Sucede de que a veces, hermano, en lo espiritual nos confiamos porque decimos que Dios está conmigo y creemos que porque Dios está conmigo lo podemos hacer todo a nuestra voluntad. David descuidó su casa por ir a querer ser parte del ejército filisteo para atacar a Israel. Pero Dios no se lo permite. Sin embargo, el rey lo quería a él. Lo había alojado en su ciudad, que viviera ahí, le había dado una pequeña ciudad. Pero Dios no. Dios tiene el control, hermano. Dios sabe qué pensamientos o qué planes tiene usted. Y Dios sabe hasta qué nivel usted va a llegar, hasta dónde lo va a dejar llegar. Él deja la ciudad. Ahora veamos una de las cosas. Si esto hubiese pasado, si Dios no hubiese tenido el control, Dios hubiese cegado a los príncipes que llevaban a cargo todo aquel ejército y hubiesen dejado que David fuera a pelear. Y estas guerras no se trataban de 5, una semana, 10 días, se trataban de meses para conquistar una ciudad. Imagínese usted si ellos no hubieran regresado, porque aquí dice la Biblia, en el versículo 1 del capítulo 30, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziclag, ¿al qué? Al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziclag, y habían asolado a Ziclag y habían prendido fuego. ¿Y qué pasó? Cuando ellos llegan, no ven nada más que una llamarada o un montón de humo. Todo quemado, todo en cenizas. Entonces, sucede de que él y sus hombres, cuando ven aquello, al saber que iban para sus casas, de alguna manera David se sintió mal porque el rey o los filisteos lo rechazaron, fue rechazado por los filisteos, no tenía respaldo, no tenía él a quien acudir. Estos van a ir a pelear sin mí y ahora nosotros vamos para la casa.
Los hombres que les gusta guerrear no son de aquellos que les gusta ver a otros que están en culto y están sintiendo la presencia de Dios, que están recibiendo palabra y ellos en la casa viendo películas. Pero cuando él regresa, no se encuentra con otra cosa, sino que ver su ciudad quemada y no ve a ningún ser viviente parado ahí. Cuando en esos tiempos, cuando ellos regresaban, ya sea de las batallas o regresaban porque no habían ido, en este caso habían regresado pronto, siempre habían alguien que avisara a la ciudad que ellos estaban regresando. Ellos sintieron raro de que ninguno les salió a encontrar al encuentro, pero lo que vieron fue una nubazón terrible, no de nubes sino de humo. Al acercarse vieron todo aquello y se sintieron frustrados. Entonces, cuando ellos entran a la ciudad, no encuentran más que una casa desolada. La casa desolada es cuando aquella gente, aquel pueblo ya se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios, por tanto se olvidó que hay un enemigo que quiere hacernos daño. Porque se descuidaron. No hay que descuidarnos en ningún momento, no hay que darle espacio al enemigo. Recordemos que Amalek atacó al pueblo de Israel allá en el Éxodo, hermanos, capítulo 17. Y los atacó en un momento cuando ellos estaban descansando y comenzó a atacar a los que estaban más débiles por la retaguardia. El enemigo buscará ese pequeño descuido que usted tenga, lo buscará para él llenar ese espacio, él meter ahí algo que es contra Dios, algo que ofende a Dios. Nuevamente Amalek es cobarde y vuelve a atacar a una ciudad cuando no había hombres que pelearan contra él. Llegaron y los desalojaron de todo y quemaron la ciudad y se llevaron cautivas a las familias. Porque no habían hombres ahí para que los defendieran. No había gente de guerra ahí para que se parara firme en la línea de batalla. Por eso nunca hay que descuidar. Tanto los pastores, predicadores, evangelistas tienen responsabilidades. El pueblo de Dios tiene responsabilidad de velar por cada uno de los que se congregan y las familias que vienen a la congregación, aquí al templo a congregarse. Hay que clamar por los pastores. Hay que orar por cada familia. Porque si bien es cierto, quizás usted no está siendo saqueado de su casa, no le está siendo amenazado de que lo van a matar en su casa, pero estamos siendo amenazados por el enemigo con enfermedades. Estamos siendo atacados, hermanos, porque hay personas que se están deprimiendo demasiado, están sintiendo ansiedades o desesperación y esto los lleva a que se maten, a tomar una decisión muy equivocada. El enemigo aprovecha ese momento para poder hacerle daño a la gente. Amalek era uno de esos que esperaba el momento perfecto de atacar. Ellos sabían y estaban bien comunicados de que David y sus hombres iban con el pueblo filisteo, con el ejército filisteo, y que ellos iban a invadir a Israel y que no iban a regresar pronto. Por lo tanto, dijeron ellos, es momento de ir, quemar esa ciudad, porque en el capítulo 27, cuando David estaba despojando a todas las ciudades, Amalek también fue despojado. David, hermano, los despojó a ellos mismos, pero se olvidó de que al enemigo huya, y aparentemente usted reprendió al diablo y el diablo huyó. El enemigo va a preparar una mayor trampa para regresar. Por eso no hay que olvidarnos de la oración, no hay que olvidarnos de Dios, ni tampoco que existe un enemigo que quiere hacernos daño. Tenemos que darnos cuenta de que Dios siempre nos está advirtiendo de todo esto.
y que no hay que descuidarnos en ningún momento. Y sucede. Entonces, es donde dice de que cuando ellos llegaron, en el versículo 2, y se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Oiga bien esta palabra, por favor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Es decir, se los llevaron cautivos. ¿Por qué no les hicieron daño? Porque Dios tenía el control de todo esto. David estaba pasando un proceso. Lo vuelvo a repetir. David se sintió autosuficiente porque él, sin esfuerzo, podía vencer una ciudad. Cuando usted sin esfuerzo desarrolla un privilegio y cree que ya no necesita el respaldo de Dios, llegará a su final, donde Dios tendrá que arrastrarlo hasta el suelo y volver a pedir su misericordia, porque sin Dios no somos nada. Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos llena de su voluntad. Fue necesario que pasara por este proceso, aunque fue muy duro para David. Ellos no dieron muerte a ninguna persona, y comparando a lo que David hacía cuando él despojaba a las demás ciudades, él no dejaba a ninguno vivo. Los amalecitas fueron más misericordiosos que David, porque él era un bandido en ese entonces. Él mataba a todo el que se le pusiera enfrente. Ahí no está que cuando fue y mandó los mensajeros donde Nabal se llamaba, ¿verdad? Que le quitó la mujer. Bueno, no se la quitó, sino que se llevó la mujer de él. Cuando él mandó mensajeros a que lo recibiera, él rechazó, o es decir, se negó. Él ya estaba preparado para la batalla, ir a invadirlos y matarlos a todos, porque era su mentalidad, no dejar ninguno vivo. Pero si no hubiera sido por aquella mujer que sale al encuentro de él y le dice: te ruego, se postra ante él, recíbeme este presente. Pero mi corazón no es igual al de este hombre. Él es malo, pero en mí yo reconozco lo que eres. Y David le dijo: qué bueno que has venido aquí antes que yo llegue a la ciudad, porque yo iba a derramar sangre ahí en ese lugar. Así le dijo, así le dice. Y sucede de que los amalecitas no matan a ninguno. ¿Pero por qué? Porque este era un proceso de Dios. Se los llevan cautivos, hacen daño a la ciudad, la queman, es cierto. Pero recordemos que era una ciudad en el pueblo filisteo, en el lugar de los filisteos, no era de Israel. Podían hacerle daño a la ciudad, pero con la familia de David no se podían meter ni con sus hombres, porque Dios tenía el control de ellos. Incluso el botín lo sacaron todo para llevárselo con todos los cautivos que llevaron. Hay gente, hermanos, que todavía está en los templos, se congrega, incluso desarrollan privilegios, pero siguen cautivos en muchos pensamientos que no los dejan avanzar, rebotan en el mismo lugar. Han hecho hueco y rebotan ahí mismo y no pasan de ese lugar. Y tenemos que seguir avanzando. Esto no se trata de quedarse aquí nomás, se trata de avanzar. Que aunque todo parezca oscuro, que aunque no aparezcan o que no hay oportunidades, Dios abre puertas donde no las hay. Dios es el Dios de lo imposible. Entonces dice la Biblia, en el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Fíjese bien lo que sucede aquí cuando ven la ciudad quemada, cuando ven esta casa, hermanos, que está completamente desvanecida y no hay ningún sobreviviente. Ellos se imaginaron lo peor. Para David prácticamente, hermanos, había perdido todo. Ellos lloran. Ellos no encuentran qué hacer y comienzan a llorar.
alzaron su voz llorando hasta que no tuvieron fuerzas, dice la Biblia. Mire qué tremendo. Ellos lloraron, alzaron su voz, pero no reclamaron. Pero muchos dirían, ¿dónde está Dios cuando viene la situación difícil? ¿Dónde está Dios cuando vienen estas cosas? Pero David sabía que Dios tenía el control. Algo Dios se tenía entre manos. Él estaba viviendo, comenzó a hablarle su juez interior. Has vivido como bandido en esta ciudad. Has desalojado a muchos, has matado a muchos. Has hecho daño a muchos. Sin embargo, no te cansas. Pero has dejado algo y es la comunión con Dios. Solo el trabajo en la obra no te va a hacer salvo. El desarrollar privilegios no le va a hacer salvo. El que tengas dones de profetizar, de sanidad, de poner manos y que sanen los enfermos, no te mete al cielo. La Biblia dice y sigue diciendo y se cumplirá. Nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Hay que buscar a Dios. En todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, no importando el lugar. Hay que obedecerle. A Él le gusta la obediencia. A Él le gusta el sometimiento. Aunque sea poco lo que usted haya hecho. Pero si lo que usted está haciendo, lo está haciendo bajo la voluntad de Dios, Dios lo va a bendecir y lo va a respaldar. Cuando creas que todo lo has perdido y que ya no hayas apoyo en nadie, recuerda que Dios te está diciendo, yo tengo la primera y la última palabra. Lo que pasa es que has buscado al médico primero, con respeto a los médicos. Has buscado al médico primero, has buscado la ayuda en tus familiares. Has buscado en 1 y 1000 lugares, pero no has encontrado. Ahora te tengo donde yo te quiero. Que te des cuenta que solo Dios es nuestra fortaleza. Solo Dios es el que nos da fuerza. Solo Dios es el que nos saca de ese lugar en el que estamos. A tal punto, tanta era la situación, que alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó fuerza. Pero todos los hombres que estaban peleando a favor de David, todo el pueblo se levanta contra David y querían matarlo. Querían apedrearlo. Imagine la situación hasta dónde llegó. Querían matarle. Porque decían, tú eres responsable. Si tú no nos hubieras dicho que saliésemos, nuestro pueblo aquí estuviera, nuestras esposas, nuestros hijos aquí estuvieran. Pero tú nos dijiste que fuéramos. Mas sin embargo David cayó. No les habló, no les dijo una palabra porque él sabía que tenía parte de la responsabilidad. ¿Acaso no era el líder? Sin embargo, cuando llega este momento de que el pueblo se levanta contra él, él ya no tenía otra salida. Hay momentos, hermanos, de que el ser humano, Dios le puede estar hablando que venga a sus pies, pero el hombre rechaza el llamado de Dios. Pero va a llegar un momento en que Dios te cortará toditas las oportunidades, te cerrará todas las puertas y que no encontrarás salida, y que la única puerta que tienes que tocar es Cristo. No hay otra, porque ya no hay otra salida, ya intentaste por todos lados. Cuando se cerraron todas las puertas y lejos de encontrar ayuda, te acusan, te humillan, intentan matarte.
No lo dé por perdido. Quizás todos lo abandonen, quizás todos te abandonen, pero Dios nunca lo hará. Dios estará ahí para ayudarlo. Dios estará ahí para ayudarme, para ayudarle a usted. Dios quiere que corramos y nos fortalezcamos en Él. El hecho de que los filisteos lo hayan rechazado a él y sus hombres era un propósito de Dios para que él regresara rápido a la ciudad, porque si él se tarda meses, él va a pelear. Hubiese sido muy difícil recuperar a estas familias, a este pueblo. No hay que esperar, hermano, mucho tiempo. Dios siempre nos está hablando a tiempo para que nosotros reaccionemos. Los problemas ya vienen o ya están encima. No hay que esperar otro día más. Hoy hay que orar. Hay que ir de rodillas y pedirle a Dios, pedirle misericordia. Dios es rico en misericordia. Y sabe que muchos dicen al pecador Dios no lo escucha. Sí lo escucha, hermano. Sí lo escucha. Si le clama de corazón, le escucha. ¿Al caso quién era Manasés? Y Manasés clamó por misericordia. Dios le oyó. Pero eso no quiere decir que porque solo el inconverso, por una oración que hizo y Dios le oyó, va a ser salvo. No. Dios lo que quiere es que no le pase nada malo a usted. Dios quiere que te vuelvas a Él. Entonces, vamos a ver algunos de los puntos, hermanos, necesarios. Y vamos a centrarnos en este momento en la angustia de David. Lo que vimos en el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Todo estaba perdido aparentemente para David. No tenía nadie en Israel en quien le pudiera ayudar. Los filisteos lo habían rechazado. Su familia había desaparecido. Todo lo que poseía había desaparecido. Escuche bien, por favor. Incluso sus amigos se volvieron contra él. Lo querían apedrear, matarlo. Todo el apoyo moral, físico, se había ido, excepto Dios. Todito a su alrededor estaba perdido. Pero allá en una esquinita Dios te está llamando. Allá en un rincón, allá a lo lejos Dios te está llamando. Yo soy tu única oportunidad. Yo soy tu única salida. Ya no busques más en el brujo, ya no busques más en estas religiones. Yo soy tu salida. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Aleluya. Cristo es la salvación. Él es el camino al cielo. David no solo lloró porque todos estaban perdidos. También lloró porque sabía que él era responsable. Por eso David se angustió mucho. Y había llegado al punto más bajo de su estado, descarriado en que un hombre puede estar. David en este punto se ve como el hijo pródigo, que ahora se sienta en el chiquero. En este caso no habían cerdos, sino un sitio desolado y perdido. Cuando el hijo pródigo dejó su casa, llegó un momento en que él reaccionó y dijo: ya no le encuentro solución al problema. Al principio sentía orgullo, sentía satisfacción, pero ahora todo se ha terminado. Ahora no me queda más otra que regresar donde mi padre, aunque ya no soy digno de ser llamado su hijo, pero volveré allá. El que me lo dio todo cuando estaba en su casa. David, cuando vio esto, se angustió demasiado hasta lo más bajo en ver que no había ciudad, que no había nada de su botín, no estaba su familia, todos se habían ido. Sus
familia o toda su gente se volvió contra él, querían matarlo. Sin embargo, Dios estaba ahí en silencio esperando al momento del clamor de su siervo. Dios está esperando que usted y yo le clamemos a Él en los momentos más difíciles, que aunque no haya salida, Dios te responderá. No encuentras respuesta, no encuentras quizás apoyo entre la familia, entre los amigos, entre tu pueblo, entre tus hermanos en la iglesia, pero Dios no huirá de ti. Dios estará ahí para echarte la mano. Dios te echará la mano, no importa, aunque estés en las últimas. Él te puede dar vida, Él te puede levantar, Él te puede prosperar, Él te puede bendecir. Dios llama al ser humano a buscar fuerzas en Él, pero el hombre no quiere. Inventan cualquier cosa por dar una respuesta negativa porque no quieren nada con Dios. El hombre llama al ser humano por las buenas, pero el hombre no quiere entender. El hombre espera llegar a una de las partes más bajas para buscar a Dios. A veces hay muchos que esperan haberlo perdido todo. Hay muchos. Ahora bien, hay momentos en que nos presentamos delante de Dios y no hay palabras que salen de nuestra boca, sino solo lágrimas de nuestros ojos. El que usted llore delante de Dios no es pecado. El que usted llore delante de Dios, usted le está diciendo a Dios: yo soy débil y sin ti no tengo fuerza. He buscado respuestas por todos lugares, pero no encuentro salida. Pero tú sé que me vas a ayudar. David se angustió mucho. Hasta lo más bajo. Al ver que no tenía apoyo de nada, pero estaba en el lugar donde Dios lo quería tener. Estaba exactamente en el lugar donde Dios lo quería tener. Número 2. David busca la fortaleza. Versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En quién usted y yo nos vamos a fortalecer en esos momentos cruciales que no encontramos salida? En Jehová nuestro Dios. No hay otra salida, solamente Dios, solamente Dios. Ni el presidente tiene la respuesta, solamente Dios, ningún hombre de esta tierra. Se ha requerido de mucho para traer a David hasta este punto, hasta este lugar. Pero ahora está donde Dios quiere tenerlo para fortalecerlo. Porque de otra manera Dios no podía trabajar en él. De otra manera Dios no podía trabajar. Él tenía que estar en ese lugar, en ese sitio donde Dios quería. Porque antes lo tenía todo. Lograr victorias sin esfuerzo. Y es donde tenemos el exceso de confianza y nos jactamos de que somos los superhéroes. Pero aquí no hay superhéroes, ni superfuerzas, ni superriquezas. Aquí el rico se llama Dios. El dueño de todo se llama Dios. A quien demos la gloria se llama Dios. El dueño de nosotros mismos y de todo lo que tenemos se llama Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Sin Él somos nada. Sin Él los desvanecemos completamente. Si Él corta la respiración, dejamos de existir y morimos. Pero Dios es el que nos da aliento de vida. David se fortaleció en Jehová su Dios. Este era un David descarriado y obstinado. ¿Por qué lo fortaleció Dios? Porque Dios es rico en misericordia
y gracia. Es rico en misericordia y en gracia. Y porque David ahora estaba completamente quebrantado, listo para ser lleno. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quebrantamiento completo a Dios. Dios no quiere farsas, hermano. El que usted venga ante Dios y le diga a usted, fortaléceme, lléname, Señor, pero está pensando en los $200 que le van a mandar esta semana, Dios no puede trabajar ahí. Usted está pensando en las ganancias que va a obtener en esta semana y le está diciendo a Dios, quiero hacer tu voluntad. Dios no puede trabajar ahí. Dios espera el quebranto y quebranto de corazón que salga desde lo más profundo de su alma. Dios no quiere hipocresía. Dios quiere que si alguien se quebrante, que realmente se quebrante de a de veras. Cuando Dios tiene a la persona, al ser humano en el sitio que está preparado para él, porque le habló y no hizo caso, va a llorar, no importa que haya gente alrededor, va a llorar, no va a tener vergüenza, porque va a saber que es la única salida, se llama Dios, y no hay respuesta en los hombres, no hay respuesta en la religión, no hay respuesta en el presidente, solamente Cristo es la respuesta. David estaba quebrantado y listo para ser lleno. Aquí David nos muestra que Dios no nos bendice porque lo merecemos, sino realmente cuando nosotros nos humillamos y clamamos, lo buscamos. David llegó a un punto donde reconoció que necesitaba fortalecerse en Dios. Supo que él sin Dios era débil. Tenemos que saber que nosotros sin Dios somos débiles. Y somos hombres y somos débiles. Y no podemos vivir un segundo sin Dios, porque no podremos con nuestra fuerza. Si no es la voluntad de Dios con nosotros, hermanos, no podremos marchar hacia adelante. Solamente Dios es el que nos da esa fuerza para continuar hacia adelante. Aquí vemos, hermanos, realmente que David busca la fortaleza en Dios. Y Dios le fortaleció. ¿En cuántos momentos usted se ha sentido angustiado, que cree o ha creído que es su final? Pero de ahí Dios lo ha levantado, de ahí Dios lo ha sacado, de ahí Dios lo ha sacado en victoria. David lo había dado por perdido todo, que su ciudad había sido quemada, su botín había sido llevado, su familia había sido llevada, estaba perdido todo. Su rostro decayó, su semblante decayó, la sonrisa se fue. Pero algo bueno hizo David, que nunca reclamó a Dios. Eso es lo menos. Aquí David nos muestra de que lo menos que debemos hacer es reclamarle o murmurar contra Dios. Señor, pero si yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo soy tu sierva, yo soy tu siervo, soy tu hija, soy tu hijo. Trabajo en tu obra. No le reclames a Dios. Nunca le reclame a Dios. En esos momentos lo que Dios quiere es que usted guarde silencio y se postre delante de Él. Que se quebrante, que se humille delante de Él y le pida a Dios fuerza. Porque de la angustia pasará a la fortaleza. De la angustia en que estaba, David pasó a la fortaleza. Porque él se angustió demasiado y llegó hasta lo más bajo. Pero cuando buscó a Dios, se fortaleció en Dios. Dios le dio fortaleza. Porque Dios es rico en misericordia. En el lugar en que estés, en el momento que hayas creído que estás en lo más bajo, fortalécete en el Señor. Número 3. En este momento yo no he visto la hora, no sé qué hora son. Yo creo que llevo 15 minutos, ¿verdad? La única garantía, escuche bien, este es el punto número 3. Vimos primero la angustia de David y David se fortaleció en Dios. De la angustia a la fortaleza. Ahora, 3, la única garantía de victoria se llama Dios. La única garantía que tenemos nosotros los hijos de Dios es el mismo, Dios. Versículo 8. Este versículo 8 usted lo puede leer hasta el 19.
Pero leamos el 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Era una pregunta que David le hizo a Dios después de haberse fortalecido en Dios. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Promesa de Dios. Ay, a David le cambió el semblante. Además de cuando se fortaleció, él llevó las nuevas al pueblo y le dijo: he estado con Dios y me he fortalecido en él. Y más cuando él llama al sacerdote y le dice: tráeme el efodo y ponlo cerca de mí, quiero volver a hablar con Dios. Y cuando le dice, comienza a preguntarle, Dios le dice: síguele, porque de cierto los vas a alcanzar y vas a liberar a los que llevaron cautivos. Era una promesa de Dios. Partió pues David, el versículo 9. Él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Oiga, cuando llegaron a esos lugares, ellos subían, bajaban y volvían a subir. Pero ellos andaban cansados, habían andado, hermanos, corriendo millas, si no crea que en avión. Esto es uno en buses, cuando va a Salvador anda cansado, y esta gente que caminaba trayectos largos. Una tercera parte se queda ahí porque ya no pudo continuar. David era de aquellos que pensaban: si Dios está conmigo, uno puede ir conmigo. Yo solo puedo ir y peleo y Dios me da la victoria. Porque el que es realmente, que sabe que Dios está con él, que aunque aparentemente, físicamente, solo usted vaya, el enemigo va a haber muchos que van con usted. Amén. Va a mandar un ejército de ángeles que parezcan que son millares. Porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios te ha prometido algo, lo va a cumplir, y sobre todas las cosas, aunque el hombre diga que no, Dios lo va a hacer. Si el doctor dijo: estás desahuciado y vas a morir en 30 días. El Señor dice: no, tú no vas a morir, tú vas a predicar. Y me vas a ir a predicar hasta donde yo te mande. Si el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. El enemigo fue el que vino a destruir, pero usted ya no pertenece al Dios de este siglo. Pertenecemos al Dios que dio la vida. Amén. Entonces, y David no desanimó. Y David dice: siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar del torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Mire cómo es el plan de Dios. Hacía 3 días habían pasado por ahí los amalecitas y dejaron a este muchacho que él estaba enfermo. Lo dejaron botado ahí prácticamente, sin comer, sin beber agua. Ellos llegaron, lo atendieron, le dieron de comer, le dieron de beber. David comenzó a hablar y le dijo: ¿de dónde eres? Y era uno de ellos mismos. Y le dijo: ¿me llevarás con ellos? Pero no me entregarás con mi amo para que me mate. No, solamente llévame. Y él mismo le declara: veníamos por el camino que iban exactamente, que veníamos de desalojar a Ciclab de Nehuet, que está en Judá. Él mismo le dio todo, escupió todito. Y trajeron, quemaron la ciudad y se han llevado cautivos a todos. Le regresó todo al alma a David. Están vivos todavía. Y sabe que cuando este hombre llega, cuando David llega y sus hombres a donde ellos estaban, ¿sabe qué estaban haciendo? Todos los amalecitas estaban en banquete, celebrando, en fiesta, bebiendo, comiendo. Llegaron al atardecer. Cuando ellos vieron, David vio, los hombres de Dios siempre tendrán, hermanos, esa reacción, o es prácticamente la ventaja de que Dios está con ellos. Él los analizó, están todos regados, comiendo y bebiendo. Si los atacamos ahorita, no sería buena opción.
Los dejaremos que tomen y coman lo que quieran. Hasta el día siguiente, en la madrugada, los agarró en la cruda más grande que tenían, cuando estaban bien de goma. Las hermanas que atendieron a su esposo cuando andaba bolo lo saben cómo es. Le hacían sopitas de bolo, ¿verdad? Todo, en ese momento David aprovechó y se los acabó a todos. Y las hermanas se ponen a reír, yo no sé por qué, ¿verdad? Mira el versículo 19. Bueno, veamos el 17. Veamos el 17, dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes. Mire cómo es la malicia del enemigo. El pueblo, los amalecitas no podían ser destruidos completamente. Siempre huía un poquito, y ese poquito se volvía a ser grande para volver a atacar. Porque allá en Éxodo hubo una declaración de Moisés, de que por cuanto Amalek se había levantado su mano contra el trono de Dios, contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra de generación en generación contra Amalek. Todavía hay un Amalek que nos persigue. Cuando usted está cansado, cuando usted está agobiado, cuando usted aparentemente está enfermo y no quiere ir a congregarse, no quiere orar, no quiere ayunar, el Amalek va a aprovechar ese momento. Pero acuérdese de esta palabra, que no nos podemos confiar. No nos olvidemos de Dios. No podemos pasar ni un minuto sin Dios. Debemos buscarlo a Él, ponernos en las manos de Él, porque solo Él nos puede fortalecer. Solo Él nos puede llenar de fe y de esperanza. Amén. Y entonces, y los hirió, dice, desde aquella mañana hasta el día siguiente en la tarde. Imagínense, hermano, qué clase de pelea era esta. Y los que huyeron fueron 400, unos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David a todos los que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, a toda la familia. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todos delante, decían: este es el botín de David. David, hermanos, llegar a esta situación no le fue fácil. Pasar por este tipo de pruebas no es fácil. Muchas veces, hermanos, que nosotros queremos victoria sin esforzarnos. Y a veces Dios nos libra hasta de la muerte, pero porque es grande en misericordia. Y Él no es vengativo, no quiere nuestra derrota. Él quiere que seamos más que vencedores. Dios, o David, hermanos, Dios obraba en David, que él salía y vencía. Saqueaba, despojaba a las ciudades sin ningún esfuerzo, pero llegó el momento en que Dios trató con él. Queremos bendición, queremos respaldo de Dios, esforcémonos un poco más. Y aquí hay alabanza que dice: si quieres ver lo que nunca has visto, tenés que hacer lo que nunca has hecho. Necesitamos, hermanos, buscar al Señor. ¿Cuáles fueron los puntos que tratamos? Veamos primero cuál fue el tema. Casa desolada, familias cautivas. Mientras un pueblo esté confiado, el enemigo podrá tener la oportunidad grande de tenerlo en cautiverio. Punto número 1, de la angustia. Número 2, la fortaleza. De la angustia a la fortaleza. Y David se dio cuenta que la única garantía de victoria se llamaba Dios.
y que nada de lo que él hacía, lo hacía por su fuerza, que Dios era el que daba la victoria. Con 400 hombres venció a los amalecitas y trajo todo el botín y a su familia de regreso a su ciudad. Y desde ahí, David había pasado este examen delante de Dios. Yo no sé cuál será la situación que usted está pasando, pero no lo dé por perdido. Dios lo puede fortalecer. Yo traía este mensaje que era más grande, pero aquí quiero terminar porque me voy a extender demasiado. Pero si usted tiene donde anotar, le voy a pedir que anote Hebreos 2:18 y los lee en su casa. A través de la palabra usted se puede fortalecer en el Señor. Después de leer la Biblia, usted vaya a la oración y el Señor le dará la fuerza, se fortalecerá en él. Hebreos 2:18, Isaías 41:10. Salmos 29:11. Éxodo 15:2. Isaías 40:31. Salmo 34:19. ¿Quién es nuestra única fortaleza? ¿Quién es la única garantía para la victoria? Se llama Dios. David nos da ejemplo de que solamente en Dios encontraremos esas grandes victorias. Solo en Dios encontraremos la salida. Cuando creas que lo has perdido todo, Dios tiene la primera y la última palabra. Nos ponemos en pie en esta hora y oramos al Señor. Gracias, Señor, en esta hora. Le alabamos y le bendecimos, Señor. Glorificamos y exaltamos su nombre. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar en tu casa en esta hora. Gracias por su misericordia y su poder.